Bueno, estamos de regreso en esta transmisión, en una mañana como esta, donde además de lo que acabamos de escuchar en voz de López Obrador y del Movimiento Progresista, estamos a la espera de lo que tenga que decir el Partido Acción Nacional sobre su postura respecto a este proceso electoral y qué asunto va a suceder en términos ya jurisdiccionales. Estamos también, por otro lado, viendo cómo el PAN está por iniciar un proceso en torno y en contra a Vicente Fox, que también será un tema en materia política importante, y bueno, pues todo lo que está pasando en México y de lo que hablaremos esta mañana con Sergio Aguayo. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carmen, buen día. Lorenzo Meyer, bienvenido como siempre. Muy buenos días, Carmen. Denise Dresser, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días a los tres. Bueno, hay muchas cosas a la mesa. Está la conferencia de prensa de López Obrador de hace unos minutos. Denise, ¿cómo retratar el momento que vive México, incluyendo lo que pasó el fin de semana de miles de personas en las calles, incluyendo entrevistas de Enrique Peña Nieto con la prensa internacional, incluyendo el conjunto de felicitaciones de los gobiernos y de los mandatarios de ya muchos lugares del mundo? En fin, a la mesa muchas cosas. ¿Cómo lo retratas, Denise? Pues un momento de incertidumbre, una especie de compás de espera que la izquierda ha abierto al impugnar la elección. Y Carmen, me parece que tiene razón en hacerlo. Y qué bueno, y quiero resaltar algo muy importante, qué bueno que lo esté haciendo dentro de los cauces institucionales. Vemos a una izquierda y a un Andrés Manuel López Obrador que en lugar de tomar las calles, en lugar de organizar un plantón, en lugar de desconocer a las instituciones, llaman a impugnar la elección dentro de los cauces institucionales, y eso me parece una señal de avance, de progreso, de moderación y de atemperamiento de la izquierda que hay que resaltar. Creo que están poniendo el dedo sobre la llaga en términos de un proceso que, al margen de lo que dice Andrés Manuel López Obrador sobre las actas, las urnas, etcétera, creo que hay que centrar la atención en lo que pasó en el proceso electoral en sí, y eso abre más que en el recuento. Más que en el recuento, exactamente. El conteo y recuento. Más que en el conteo, el recuento, más que aquello en lo que ha centrado su atención el IFE, hay que centrar nuestra atención como analistas en lo que la izquierda está señalando, que es la compra de voto, la falta de equidad mediática, el impulso desmedido que se le dio desde la televisión, Enrique Peña Nieto, factores que contribuyeron a crear un contexto de inequidad importante en esta elección. Creo que para bien de las instituciones y para bien de la democracia incipiente y en muchos sentidos descompuesta que tiene México, es importante que se aclaren asuntos como lo de Soriana, como lo de Monex, que hablan de un PRI que la evidencia lo está mostrando de diversas fuentes, de las redes sociales, de denuncias de individuos, de todos los que marcharon hacia el Zócalo el domingo pasado, el sábado pasado. Decenas de ciudades hubo marchas. Y en muchas ciudades del país, y la autoridad electoral no puede desconocer esos reclamos, y creo que la izquierda le hace bien al país al poner sobre la mesa esos temas que son cruciales para la legalidad democrática y para, más importante aún, la legitimidad de la elección de Enrique Peña Nieto. Él mismo debería estar impulsando que se transparentaran todos estos procesos para poder validar su victoria, porque si no va a quedar ese amargo sabor en la boca, similar al que nos dejó la elección del 2006 en términos de aquello que no se esclareció, que no se investigó, que las autoridades electorales simplemente, no quiero usar la palabra taparon, pero cerraron los ojos ante lo que José Antonio Crespo en su libro Hablan las actas, señala que es que nunca vamos a saber con toda certeza lo que ocurrió en la elección del 2006, dado que nunca hubo una indagación a fondo de los eventos de esa elección. Espero que en esta ocasión los haya, y creo que la izquierda tiene razón en hacerlo, y qué bueno que lo haga para beneficio de la cultura democrática dentro del cauce institucional. En eso demuestra un avance, una madurez importante, y
al mismo tiempo creo que debe empezar a actuar en otros ámbitos. La izquierda debería, digamos, moverse en dos tracks. Uno de alegato, de presentación de pruebas, de presionar al IFE, presionar al tribunal para que se esclarezca lo que ocurrió, y otro reconocer que es la segunda fuerza política del país, y si no cambia, si lo que ocurre no es suficiente para anular la elección, y yo creo que no lo será, yo creo que estamos viendo ya un resultado que difícilmente cambiará, porque tenemos un sistema electoral que incentiva la trampa. O sea, ¿qué va a pasar? Aunque el IFE demuestre que hubo coacción y compra de voto, se le multará al PRI, y el PRI actuó racionalmente en este contexto al pensar, bueno, pues me salto la ley, rebaso los topes de campaña, pero gano la presidencia y pago mi multa. Hay algo mal con un sistema electoral que incentiva el usar la trampa, sabiendo que las sanciones para la trampa serán menores y que la presidencia será ganada. Entonces, ante esto, la izquierda debe empezar a pensar qué va a hacer con su segundo lugar político electoral, cómo va a ejercer una política de contrapesos, de propuestas, de ser la conciencia crítica de Enrique Peña Nieto, cómo se va a posicionar ante las reformas que el PRI propondrá, cómo usará su segundo lugar para ejercer un escrutinio constante sobre el primer lugar. Sergio Aguayo, ¿cuál es tu mirada de las cosas en este preciso momento del país? Mira, un país dividido entre el sospechosismo y el negacionismo. El sospechosismo, dentro del cual, aclaro, me incluyo, se justifica con evidencia y respaldo la argumentación hecha por Denise, no abundo. Me concentro simplemente en señalar esta actitud negacionista que estamos observando en un buen número de ambientes intelectuales, por ejemplo. Colegas tan respetables como José Waldenberg, por ejemplo, subrayan lo bueno, y qué bien, porque es cierto, indudable que hubo cosas buenas en esta elección, pero guardan silencio sobre lo negativo, y eso desconcierta, porque fractura, erosiona la actitud crítica y de aceptación de los hechos que deberíamos tener quienes observamos la realidad. Luego está el negacionismo del PRI, totalmente comprensible, aunque leyendo las crónicas de lo que pasa en las sesiones del IFE, sorprende el grado de cinismo y de menosprecio ante la evidencia, porque creo que es un asunto que ya manchó o está manchando cada vez más la elección, en la medida en la cual conocemos más evidencia concreta que se deja sin aclarar. Y lo que me parece realmente incomprensible y muy peligroso para la cultura democrática es el negacionismo de los árbitros electorales. Se trata del Tribunal Electoral, de la FEPADE y de la máxima autoridad del Instituto Federal Electoral, porque no hay que meter a todo el IFE en una crítica. Hay consejeros como Alfredo Figueroa, por ejemplo, que desde el 21 de junio metieron un acuerdo al Consejo General del IFE advirtiendo sobre el tema de la compra y coacción. Me sorprende el caso de Leonardo Valdés. Él mismo, él viene de la izquierda, estuvo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, es un intelectual muy sofisticado, muy respetable, y está con un discurso absurdamente negacionista de lo que estamos observando. Hay una entrevista que concedió a Alonso Urrutia y Fabiola Martínez de La Jornada. Este periódico la publicó el 27 de junio, 4 días antes de la elección. Selecciono 3 momentos que ilustran el razonamiento que estoy haciendo sobre el negacionismo. Considera que la compra y coacción del voto es folclórica y que tendrá un impacto marginal. 4 días antes de la elección. Después asegura
que quien conozca hechos como estos debe denunciarles ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Esta mención de la FEPADE ese sí es un mito, es una leyenda urbana, es un elefante en coma. Vamos, no, es una de las instituciones menos comprometidas con el combate eficiente de la compra y coacción del voto, y tendría elementos, evidencia fáctica para demostrar lo que estoy diciendo. En ese sentido, me parece que ahora termino con la última parte de esa entrevista, que no tiene desperdicio, por cierto, porque el negar la evidencia, el sacarla del discurso de la principal autoridad electoral es negativa. Podría decir que van a ponderar porque es grave para la cultura democrática. Habría tantas cosas que se podrían decir sobre este tema. Pienso en la autoridad electoral, por supuesto, no en nosotros, que tenemos solo responsabilidad con el auditorio, y por tanto es otra la lógica. Pareciera empeñado en justificar lo que la evidencia está desmontando cada día. Y no son las redes sociales, sino son documentos que salen, pero es un raudal de evidencia de que hubo una compra masiva de votos por todo el país. No solo el estudio de Alianza Cívica, 28% en la encuesta que hizo en 21 estados. Y creo que esa negación le puede hacer mucho daño, no solo a la carrera de Leonardo Valdés, pero sino a la democracia, a la cultura democrática, porque si uno revisa la historia de las irregularidades electorales desde 1910, las principales elecciones presidenciales, nunca ha habido un estudio después de la elección por la autoridad electoral que le diga a la ciudadanía qué fue lo que pasó. Si durante un siglo las autoridades electorales no se han tomado la molestia de decirnos lo que pasó, ¿cómo se sorprenden ahora que el sospechosismo florezca? Vamos, tenemos desconfianza, por supuesto. La única manera de combatir la desconfianza es con evidencia, con argumentos y con razones. En ese sentido, creo que es un momento bajo, o está volando bajo la autoridad electoral por esa actitud de negar los hechos que estamos viendo. Lorenzo Meyer, ¿cuál es tu mirada? Bueno, puede uno ir por varias avenidas. Aquí me voy a concentrar en lo que Jairo Calixto dijo en alguna ocasión, hace poco, que la democracia mexicana era una democracia con capacidades diferentes, como cuando se ve a las personas que no pueden caminar o no pueden oír, etcétera. La nuestra es de capacidades diferentes, no camina, no oye, no hace lo que otras democracias sí llevan a cabo. Y las últimas elecciones todas están llenas de problemas. Empecemos con la de 1988. Esa democracia, ¿cómo le podemos llamar? O esa elección, vamos a llamarla la elección. Bueno, pues es la elección de se cayó el sistema. Luego la elección de 1994. Es la elección en que Zedillo mismo dijo que había sido inequitativa. Lo dijo el propio Zedillo, así que ya ahí no hay manera. La del 2000 apareció bien en un principio, luego viene lo del Pemex Gate y lo de amigos de Fox que la ensucian. Luego que supimos qué pasó y se sancionó con multas, por lo menos. Pero quedó sucia. Sí, por esa, pero por lo menos en términos de saber qué ocurrió, se supo qué ocurrió, se investigó. Es la que menos... Y se sancionó, no afectó los resultados, pero lo que decía Denise, ¿no? Al final de cuentas es fundamental saber qué ocurrió, por lo pronto. Luego viene la de el 2006, que la podemos bautizar como la elección de haiga sido como haiga sido. Y luego viene la de ahora, que podríamos llamarla la elección soriana. Y siempre hay un elemento de duda
y de ilegitimidad. Aunque se haya sabido qué pasó con lo de amigos de Fox y Pemex Gate, fue ilegítimo y tan ilegal. Ilegal e ilegítimo. Y ahí está Romero Deschamps tan tranquilo, ahora va a volver al Congreso. Es una elección, fíjate, en donde, ya lo apuntó algún diario, pone a una cantidad de impresentables en el Congreso. Es decir, el mecanismo de la democracia mexicana nos pone como representantes de la sociedad mexicana a los que la sociedad mexicana ha puesto como repudiado, como gentes que no tienen ninguna razón de estar ahí, que deberían estar en algunos casos en prisión, y son nuestros representantes. Así que es una democracia y una elección con capacidades diferentes. Los estudiantes pusieron la mira en el tema de la televisión. Ahora Andrés Manuel va a estar poniendo la mira en la compra de votos. Cualquiera de los dos caminos nos lleva a una elección que no tiene la calidad que dicen las autoridades que sí tiene. En realidad, casi da la impresión de que se está peleando siempre la elección pasada. Ahora creo yo que si se abrieran todos los paquetes, no habría el problema como en la del 2006. Ahora es el problema de la compra de votos. Después de esta se va a hacer algo con la ley electoral y se va a sancionar la compra de votos. Ya vendrá otra cosa. Para la que sigue. Se está peleando la guerra que ya se había terminado. Como en la historia de los conflictos bélicos, los generales empiezan a pelear una guerra pasada y les saltan cosas nuevas. En esta es la compra del voto. Esto es nuevo y es tan viejo, Carmen, tan viejo. En más de un sentido, hace unos días tuvimos una reunión en donde estaba Sergio discutiendo esto. Es una parte que viene de la época colonial. Es la relación cliente-patrón. Muy clásica, muy bien profundizada en la cultura mexicana. Y alguien señaló esto. No se necesita en realidad no era necesario estos niños halcones que ahora se han presentado. De los que habla el informe de Alianza Cívica. Esta especie ya de prostitución política de menores de edad, de ir a vigilar que alguien tache la boleta en el sentido en que se le pidió. No era ni siquiera necesario pedirles que mostraran una foto de la boleta. Es que parte de esta cultura de siglos es la de la reciprocidad. Está bien metida, es una parte, incluso podemos decirlo curiosamente, ética. La compra del voto no es algo moralmente aceptable, pero se da en un contexto en donde hay una ética. Si a ti te dan una despensa, si a ti te dan una tarjeta para ir a comprar, si te dan material de construcción, o ahora si te quitan multas o el pago del predial, etcétera, tú quedas comprometido moralmente y no necesitan pedírtelo más. Esa reciprocidad viene de siglos atrás y los priistas la conocen bien y saben cómo usarla. Entonces estamos en una elección del siglo XXI con una parte de la ciudadanía bien metida en un tipo de cultura cívica que pertenece a siglos atrás y siguen presentándose. Hay tantas cosas en México en que la colonia sigue presente, en que el siglo XIX sigue presente, en que el pasado es el presente, y esta es una de ellas. Esta relación entre patrón y cliente, que es la relación del caciquismo, es la lógica del caciquismo mexicano, que sigue, da vueltas, cambia un poquito, pero sigue presente. Ahora puede ser con tarjetas electrónicas. Estamos en la punta de la tecnología
con unas fórmulas muy antiguas y que el PRI sabe muy bien cómo usar y mantener. Breve. Conversamos, de hecho, con Rodolfo Stavenhagen, el gran estudioso de las culturas indígenas, y él empleaba un término que tal vez te interesaría que ampliara para el auditorio: la cultura de la reciprocidad. De si alguien te da un regalo, tú tienes que corresponder. Hay un compromiso ético profundísimo. Él, por supuesto, le explica de mejor manera lo a la Stavenhagen. Está difícil superarlo, de acuerdo contigo, no está fácil. Pero es un elemento muy importante en el análisis de lo que se está discutiendo en este momento. Efectivamente, un tema cultural, un tema profundo y arraigado en la sociedad mexicana. Escuchábamos también la entrevista que dio Xóchitl Gálvez en su experiencia también con los pueblos indígenas y en su experiencia como candidata al gobierno del estado de Hidalgo. Esta circunstancia también arraigada de comunidades que están a la espera de que algún partido, algún candidato arribe al lugar para ver quién va a ofrecer algo a cambio de una expresión en las urnas de sus votos. Eso también es un elemento que debe plantearse con crudeza, como lo están haciendo ustedes, sumando lo que dice Stavenhagen, sumando lo que dice Lorenzo y la experiencia directa que pueda tener alguien como Xóchitl de algo que México tiene que resolver y que es parte de uno de nuestros déficits mayores en materia de transiciones, precisamente la cultura cívica no construida a favor del ejercicio democrático y que brinca por todos lados en este momento. Y no solo un problema de cultura cívica, un problema también de diseño institucional, porque algo que se tocó de pasada en uno de los comentarios fue cómo entraron los impresentables a través de la vía plurinominal. Y me parece muy importante resaltar eso. El hecho de que las plurinominales se convierten en rutas de acceso para los malolientes de los distintos partidos, para personajes como Romero de Champs, para personajes como el nieto del Bester Gordillo, la hija del Bester Gordillo. Creo que ahí viene en Reforma viene en la lista de la telebancada, que es otro fenómeno que evidentemente también es muy de los importante. El hijo de Marta Sagún. El hijo de Marta Sagún que a través del PANAL. Que entra precisamente a través del PANAL. Dice Reforma, perdón, para dar el dato, Claudia Salazar y Leslie Gómez, que hacen la revisión de quiénes quedaron en el Congreso, colocan el PRI y el Verde a por lo menos 18 legisladores afines a empresas de televisión, 18, y se consolida la telebancada. No, y entra a través de la vía plurinominal Alejandro Puente, el expresidente de la Canitec y uno de los principales voceros de Televisa en todo lo que tiene que ver con legislación mediática y que será una voz decisiva. Nuestro representante popular, hazme el favor. Sí, pero el problema es que estos personajes no representan a la ciudadanía, representan a los centros de veto, a las criaturas del Estado, representan a los intereses atrincherados del país, representan el statu quo y van a ser obstaculizadores de cualquier reforma que afecte los intereses de las personas y las empresas de quienes se vuelven voz en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pues la gran pregunta es no qué legislaciones van a promover, sino cuáles van a impedir. Sí, exacto. Y quiere decir que el sistema de partidos, en particular estos, los que pusieron a los impresentables, es fantástico eso, no permiten una expresión real de la sociedad. Están divorciados de la sociedad, pero son muy útiles para mantener el statu quo. Es indispensable que estén divorciados de la sociedad, que no la representen, para que legalmente, porque esto es impecable, fueron puestos como plurinominales y de acuerdo a la ley tienen todo el derecho de que su dedito cuando se levante sea tan importante como el de cualquier otro, sin representar a la sociedad. Quiere decir que la crisis de la representatividad en México, los partidos en muy buena medida tienen esa mala imagen que todas las encuestas, incluso las encuestas hechas por las empresas que ahora resulta que no saben hacer encuestas, pero todas ellas dicen desde hace mucho tiempo que los partidos políticos son las instituciones que menos
prestigio tienen entre los ciudadanos, y hoy la volvieron a refrendar esa característica. No pueden tener prestigio quien pone a esos personajes, quien pone a Romero Deschamps, quien pone a los hijos de todos los partidos participan. Todos los partidos participan de más o menos maneras, pero evidentemente es un fenómeno que abarca a todos los partidos políticos. ¿Qué no sería, Carmen, la gran pregunta en estos momentos si el Instituto Federal Electoral por primera vez en la historia nos va a presentar un informe comprensivo, integral, claro, bien sólido, que aunque tenga 20,000 páginas de anexos, para que nos digan qué demonios pasó en esta elección? Déjenme hacer una pausa y regresemos al punto, porque bueno, vamos a ver qué sucede con el PAN y con el PRD, con el Movimiento Progresista y con Acción Nacional respecto a exigir a la autoridad investigar para saber qué pasó y para tener efectivamente estos dos terrenos de los que habla Denise, el tema de la legalidad y el tema de la legitimidad. No puedo no mencionar, para después de la pausa escuchar sus comentarios, la entrevista que dio Felipe Calderón, por ejemplo, hacia dónde se perfila el PAN, hacia dónde se perfila incluso la voz de Calderón sobre este tema. El viernes se publicó en Excelsior una entrevista con Pascal Beltrán del Río, que es el director del periódico, y bueno, pues Calderón planteaba que si las acusaciones respecto a los recursos indebidos en las campañas que provocaron desigualdad, si las investigaciones sobre el tema no son debidamente procesadas, si estas acusaciones, leo textual, no son atendidas debidamente, habrá razones, decía Calderón, habrá razones para no aceptar el proceso o por lo menos para protestar. Es una postura importante de traer aquí, tratándose de quien la está diciendo, y apunta a lo que está por decir Gustavo Madero como presidente del PAN sobre la postura del PAN acerca de las impugnaciones y de estos elementos. Vamos a ver hasta dónde llega el PAN, si reconoce resultados y no impugna el resultado final, o si reconoce resultados pero además puede ir o no, vamos a ver qué deciden, junto con el Movimiento Progresista para presentar los recursos de impugnación ante la FEPADE, ante el tribunal, hasta al Tribunal Electoral, y todo lo que está por saberse en las próximas horas. Después de la pausa le pregunto a Sergio Aguayo, a Denise Dresser y a Lorenzo Meyer qué piensan de lo que podría significar una acción conjunta en alguno de estos territorios. Bueno, regresamos en esta mesa con Denise, Lorenzo, Sergio, y bueno, pues seguimos conversando sobre la situación que se vive en este momento postelectoral. ¿Qué piensan de lo que podría ocurrir? Vamos a ver qué responde el PAN al planteamiento que le hace el presidente del PRD sobre ir juntos, de alguna manera, en la FEPADE y o en el Tribunal Electoral para procesar las acusaciones y las impugnaciones referentes al tema de la compra y coacción de voto, respecto a presuntas estructuras paralelas o indebidas o ilícitas en materia de financiamiento, lo que alcance a presentarse precisamente sobre el tema de Monex y de Soriana, que son asuntos en curso, que hay elementos indiciales de que alguna cosa ahí pudo haber ocurrido, pero que se requiere demostrar una afirmación que se está haciendo respecto a que desde ahí se pues hizo correr dinero masivamente en la República Mexicana. En fin, todo esto que está ahí, y que si estamos en la cuestión de que es en el marco de la ley que debe procesarse el asunto como debe ser así, pues tendrán que demostrarle ante estas autoridades este conjunto de acusaciones o señalamientos. ¿Irán juntos o no, Denise, el PAN y el PRD en esta parte de la historia? Mira, el PAN tiene un problema y es que la noche de la elección Josefina Vázquez Mota básicamente reconoció la victoria de Enrique Peña Nieto, reconoció que las tendencias para ella eran desfavorables. Yo veo muy difícil que Acción Nacional desconozca los resultados. Sí puedo imaginarme un escenario en el que van juntos cuestionando las irregularidades del proceso y la compra de votos. Creo que en eso Acción Nacional sería consistente con su historia
con su trayectoria antes de llegar al poder. Varios analistas coinciden en esto, que el PAN no ha sido buen gobierno, pero siempre ha sido muy buena oposición. Y creo que es momento de demostrar que puede ser una buena oposición en este contexto crítico, sumándose a la demanda de transparentar lo que ocurrió en el proceso y también impugnando algo que impactó de manera decisiva en esta elección, que es la inequidad de la contienda. Y creo que como punto toral de su argumentación debería sumarse a lo que el PRD, la izquierda unida está denunciando. Entonces podría imaginarme un escenario de colaboración que se atiene a esa exigencia, pero que no impugna necesariamente el resultado o que no llama a la nulidad de las elecciones. Sergio, ¿qué piensas? Mira, la historia de los últimos 50 años es muy clara. Cuando se han unido los diversos, se han dado los grandes cambios políticos. Sí. Tal vez el momento clave que ejemplificaría esta posible unión en torno a una agenda mínima es el encuentro en 1986 entre Luis H. Álvarez y Eberto Castillo, cuando Luis H. Álvarez llevaba ya, creo que 37 días en huelga de hambre, y va Eberto Castillo y le dice: don Luis, no se muera así, mejor vamos juntos a pelear por la democracia electoral. En ese momento ese era el punto. Y eso explica por qué en el 1988 marcharon juntos por un tiempo Cloutier, Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra. Este entendimiento dura hasta el 2006, cuando se rompe por el haya sido como haya sido. Y en este sentido es bien interesante observar el discurso panista en torno a esta elección. Estoy de acuerdo con lo que dice Denise, pero yo creo que Josefina la agarra en un momento en el que el PAN estaba haciendo la transición del negacionismo al sospechosismo. Un sospechosismo tibio, pero sospechosismo al fin. Es decir, ya se empieza a generalizar en el PAN la cultura de la inconformidad y la denuncia, porque se dan cuenta que hay indicios de que fue excesiva, que fueron excesivas las irregularidades. Yo no tengo ninguna duda sé que se va a oír tal vez fuerte, pero de algún tipo de acuerdo entre PAN y partidos de izquierda, Movimiento Progresista. No sería la primera vez en la historia. A veces terminan bien, a veces terminan mal, por supuesto, porque hay una gran diversidad entre ambos. Ahora bien, aquí mi pregunta va, revisando el discurso, este discurso ya crítico, están indignados los panistas, pero no han dicho que van a ir a la impugnación jurídica. Están por definir la postura. Claro, la que pero no lo han presidente. dicho, al día de hoy no lo han dicho. Sí, estamos a la espera de que lo digan, porque han dicho que plantearán su postura en las próximas horas, así que veremos qué deciden. Ojalá y decidan no solo oponerse políticamente, sino empeñar a sus legiones de abogados, porque el Partido Acción Nacional tiene muy buenos abogados, muy especialistas en estos temas. No es lo mismo salir a gritar en conferencias de prensa que comprometer al aparato del partido en un ejercicio legal paralelo tendría que ser. No veo cómo de aquí al jueves van a unir un recurso con que están preparando los abogados del Movimiento Progresista, pero en todo caso ese será un indicador de si van en serio o simplemente están usando la retórica para negociar muy al estilo de Diego Fernández de Ceballos. Es decir, si quieren combatir la compra-coacción o solo la usan para negociar con el PRI algunas reformas o algunas posiciones. Lorenzo Meyer, ¿qué piensas? Yo pienso que la posibilidad de unir estas dos fuerzas es muy remota. ¿Quién es los panistas tienen que decidir, más bien ya lo decidieron de hace mucho tiempo, quién es su enemigo verdadero, el enemigo que han estado mostrando que les es impasable, intolerable,
es la izquierda. Ellos pueden entenderse muy bien con el PRI. En los momentos en que hay que negociar cosas concretas, sí lo han hecho y lo han hecho bien. El PRI les dio, en el momento en que Salinas necesitó de la ayuda del PAN, les dio un montón de cosas. Aceptó situaciones que históricamente había tratado de evitar. Bueno, se las dio Salinas. En esta coyuntura, ¿qué pueden ganar los panistas con un apoyo a la izquierda? A una izquierda que tiene es la segunda fuerza y ellos son la tercera fuerza. No veo más que razones en estricto sentido democráticas, pero hace mucho tiempo que el PAN dejó de importarle la democracia. En la manera como gobernó, como llegó al poder en el 2006, y lo que sigue es que ya no es ese uno de sus asuntos importantes. Entonces no veo cómo ahora de repente es como San Pablo camino a Damasco, de repente caen al tercer lugar y se desaparece la democracia y dicen, no, ahora sí es verdad, tenemos que unirnos para acabar con esta situación que es intolerable, que el PRI ande comprando votos de esta manera al por mayor. Más bien, yo creo que van a tener que navegar y van a decidir navegar entre las dos aguas, entre ser complacientes con el PRI y ser parte de un acuerdo con el PRD. Van a andar en algún punto intermedio y ya negociarán con Peña Nieto en el futuro cosas que sí les importan. Pero eso de verlos a la derecha y a la izquierda, sobre todo a la derecha en tercer lugar, decir, va mi resto en apoyo a la defensa de los procedimientos democráticos, pues hace tiempo que debió de haberlo hecho, no lo hizo. Vamos a ver cuál es la postura ya formal del PAN. Por lo pronto, ayer domingo, el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, dijo que el virtual ganador de la presidencia, Enrique Peña Nieto, la legitimidad no le alcanza, aunque las autoridades electorales validen su triunfo debido a los diferentes señalamientos de compra de votos. Los cuestionamientos que surgen en torno a estas elecciones son muchos, dijo Madero ayer, como son el caso Monex o la compra de Soriana con fines electorales, ofende a los mexicanos e impide que haya equidad y certidumbre en el proceso, aseveró el panista, y apuntó que el PAN mantendrá una postura firme y decidida para que se aclaren y sancionen las irregularidades de la elección presidencial con la finalidad de que en el futuro no se repitan manejos ilegales de recursos en los comicios. Madero apuntó que existió un operativo sofisticado de compra de voto en el que pueden estar implicados gobernadores emanados del PRI, quienes habrían avalado el uso indebido de recursos públicos en la promoción de candidatos de este partido. En Guanajuato, el presidente del PAN exhortó a todos los actores políticos a revisar con cuidado la legislación electoral con el propósito de poner un alto definitivo a prácticas del pasado, las cuales impiden el reconocimiento pleno de los resultados electorales. Informó que durante la reunión del CENPANista de este lunes presentará la solicitud de información que hizo el presidente del PRD, Jesús Zambrano, sobre la denuncia que presentaron por el caso Monex. Precisó que el dirigente del Sol Azteca lo invitó a unir fuerzas y compartir datos de la denuncia que el Instituto Blanquiazul interpuso sobre el uso de tarjetas de débito Monex, las tarjetas Monex que presuntamente repartió el PRI a favor de Peña Nieto. Es parte de lo que dijo ayer Gustavo Madero, anunciando que será en la reunión del PAN, en esta reunión del Comité Ejecutivo Nacional de este lunes, donde va a presentar la solicitud de Zambrano que ya comentamos. Así que veremos qué pasa. Y para irnos a la pausa, veremos qué pasa también con lo que el PRI pide. El PRI pide que se investiguen las denuncias contra López Obrador y el PRD presentadas en este proceso electoral. Y bueno, pues el PRI está diciendo que se investigue la solicitud de personas allegadas al ex jefe de gobierno de $6 millones a un grupo de empresarios. Pide que se investigue el asunto de Jesús Zambrano y la presunta, el presunto otorgamiento de recursos del empresario Julio Villarreal por $110 millones. Y en un comunicado, pues el PRI dice que el exgobernador del Estado de México ha recibido felicitaciones por lo menos de 30 jefes de Estado, entre los que se encuentran Hugo Chávez de Venezuela y Raúl Castro de Cuba. Es parte de lo que el PRI está planteando también en las últimas horas.
Bueno, entramos en la parte final de esta mesa, que les agradezco como siempre en este lunes en particular. Estamos a la espera de muchas cosas. A la espera del jueves a las 6 de la tarde López Obrador, a la espera del PAN, a la espera del propio PRI, que está también planteando lo que dijimos antes de irnos a la pausa sobre investigar otros hechos que también deben ser investigados en todo caso, y a la espera de cómo se van a desarrollar las cosas en términos de lo político, lo jurídico, lo político y lo social. Porque no podemos dejar de traer a la mesa y pedirles un breve comentario, por lo menos, del significado que tiene que haya habido estas manifestaciones del fin de semana. Estamos viendo cómo desde una convocatoria, que son lo nuevo del asunto es que esta convocatoria procede fundamentalmente de las redes sociales. Esto que no tenemos en otros procesos históricos en nuestro país de manifestaciones sociales y políticas. En este caso, hasta donde podemos ver, no había una convocatoria partidista, estrictamente hablando, no había estrictamente una procedencia identificable con claridad para que las personas que acudieron por miles en decenas de ciudades del país lo hicieran con un propósito de reclamar lo que a su juicio consideran es una imposición de una presidencia de la República. Ese tema, Lorenzo, ese tema es un ingrediente social y político que también está jugando en este momento. Ese tema es buenísimo, Carmen, porque mira, evidentemente a la hora de ir a votar, da lo mismo que alguien haya puesto su voto pensando en las musarañas y sin darle mayor importancia, o alguien que está absolutamente comprometido, y vale lo mismo, pesan exactamente el medio gramo cada uno de los dos, pero pasadas las elecciones vuelve a ser distinto. Ahora lo que cuenta es la intensidad, y la intensidad no está en los priistas. Los priistas ahorita están más o menos celebratorios y diciendo, pues a mí escúlquenme y a ver qué encuentran. Del otro lado hay una enorme intensidad de producto de la frustración y de una visión de que si México sigue como va en los siguientes 6 años, y sobre todo siendo el PRI el que está en el poder, que puede ser los siguientes 12 años o los siguientes 18 años, entonces están protestando contra un futuro que ven muy similar al pasado y le están poniendo toda la fuerza. Aquí sí ya no es lo mismo un ciudadano que el otro. El grueso de los ciudadanos se van a quedar en su casa, se van a quedar como espectadores. Ahora es el momento de los que con gran intensidad se van a organizar y se están organizando de una manera inédita. Eso sí es inédito. Antes eran puros actores políticos los que tenían que ver, profesionales, políticos profesionales. Aquí salen de la nada, de las redes sociales. Se está creando un nuevo tipo de mexicano politizado y político. Y aquí es la pregunta, ¿le va a costar a Peña Nieto en su presidencia? A Calderón le costó. Tuvo que, entre otras cosas, que estar inventándose la guerra contra el narco para tomar fuerza y presentarse como el gran líder en el diciembre de 2006, ¿no? Eso lo marca hasta el día de hoy a Calderón. Ahí estaba en el principio, está la marca que lo sigue hasta el día de hoy. Esto también le pasará a Peña Nieto. Este nuevo actor, actor sin liderazgo, pero con mucha inteligencia, mucha imaginación y mucha decisión, también le va a marcar lo que será el sexenio. Pues esa es una de las grandes preguntas, y bueno, pues ahora que leíamos a Denise Dresser con su artículo en Reforma, nos tenemos que preguntar varias cosas. Si no prosperan los recursos de impugnación que se están anunciando, si el ámbito jurisdiccional dice, bueno, pues pueden demostrarse tales o cuales circunstancias, eventualmente sancionarse las prácticas, eventualmente para la que sigue hacerse reformas, pero la elección en lo esencial se mantiene. Si eso sucede, uno tendría ya que estar imaginando el tipo de gobierno que se perfila para México, con este componente social organizado de esta manera horizontalmente, más bien alejado de las estructuras partidistas, y lo que es el perfil, las características, la esencia incluso de las impugnaciones en las calles, que es el vínculo con la principal televisora del país y demás cuestiones que están ahí a la mesa. Denise, hacia futuro, en los escenarios
Sí, bueno, mi artículo es básicamente 20 preguntas a Enrique Peña Nieto, centradas en torno a la pregunta fundacional en este momento que deberíamos hacernos más allá del resultado de las impugnaciones. ¿Quién es Enrique Peña Nieto? Porque en muchos sentidos es una incógnita. Yo me dediqué a leer el libro que él dice que no escribió, pero que sí leyó, que le hicieron sus asesores, México, la gran esperanza, y con base en ello surgen preguntas muy importantes. ¿Qué piensa hacer él en torno a Televisa? ¿Va a apoyar una tercera cadena abierta de televisión? ¿Qué va a hacer para fomentar la competencia? ¿Qué va a hacer con los impresentables en su propio partido? Que según él, Peña Nieto dice que él enarbola la agenda modernizadora de un nuevo PRI. Pues empujar esa agenda entrañaría deshacerse de todos los aliados incómodos, y en este momento parecería que Enrique Peña Nieto llegó al poder gracias a ellos. Va a lanzarse realmente contra esos intereses enquistados que, por cierto, están frenando el crecimiento económico y la consolidación democrática en México. O sea, son realmente esos intereses que están frenando al país, pero que están firmemente atrincherados en su propio partido. Entonces, realmente va a ser él una especie de caballo de Troya dentro del PRI, que entra y que logra modernizar estructuras anquilosadas, estructuras arcaicas, estructuras corporativas y clientelares que son la esencia. Si lo hace, sería Lázaro Cárdenas. No, sería como él se refiere a sí mismo como el Nixon mexicano, el que desde la derecha en Estados Unidos fue a China y se acercó al Partido Comunista en su momento. Entonces, he ahí, y cómo va a responder Peña Nieto también a la protesta desde las calles. Una de las mantas, que llevaba a un muchacho el sábado pasado, decía: no estoy llorando, es que traigo un pinche fraude en el ojo. Y no es que yo use la palabra fraude, pero sí uso la palabra inequidad y sí uso las palabras compra de voto y su incidencia en el resultado electoral. ¿Cómo responde Enrique Peña Nieto a eso? Y eso me lleva a reflexionar sobre algo que tú me mostraste cuando llegué esta mañana, que está en YouTube, que es la entrevista que Peña Nieto hace con CNN el fin de semana con Fareed Zakaria, que es una entrevista que todos los mexicanos deberían ver para preguntarse quién puede ser su próximo presidente, porque la entrevista demuestra nuevamente a un Enrique Peña Nieto que se comporta como lo hizo en la FIL, que ante un evento inesperado, en este caso parecen ser fallas técnicas o de traducción, no logra responder coherente e inteligentemente a las preguntas que le hace Zakaria, y que de hecho parecería que está esperando a que le transmitan a través del chícharo las respuestas que debe dar a la entrevista. Esa es la impresión que da. Déjenme hacer una pausa y mostramos un fragmento precisamente de esta entrevista transmitida este fin de semana en CNN con Fareed Zakaria. Y sí, ciertamente llama la atención esta circunstancia. Yo presumo, no lo sé, presumo que se quedó abierto la traducción del español al inglés, y que esas pausas dramáticas que hace Enrique Peña Nieto en esta conversación son producto de que él debe estar escuchando, presumo, la traducción al inglés, y eso dificulta su expresión fluida. Ciertamente el resultado es bastante negativo para Peña Nieto, porque se ve inseguro, se ve, pues eso, dramáticamente haciendo unas pausas propias de algo que sucedió en ese momento durante la transmisión de la entrevista con CNN. Bueno, regresamos en la parte final de esta mesa con Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Y bueno, Denise, comentabas esto que en su momento hablábamos antes de entrar a la mesa con ustedes al aire, que ¿qué es esta entrevista que ha sido destacada, digamos, como nota de prensa por las respuestas de Enrique Peña Nieto sobre las preguntas respecto a la estrategia contra el crimen organizado? Se ha destacado que Enrique Peña Nieto ha dicho que hará algunos ajustes de lo que se ha hecho hasta este momento, pero que no habrá un cambio radical. En términos periodísticos, ahí hay una respuesta sobre el quehacer del gobierno que viene en un tema central como el combate al crimen organizado. Ya con esta entrevista y con este planteamiento que hace Peña Nieto a Fareed Zakaria, pues nos anuncia que el asunto efectivamente tendrá algún cambio marginal, algún ajuste, pero que en la esencia se mantendrá hasta este momento lo que ha sucedido en México, y ya cada quien descríbalo como quiera.
Está la respuesta misma, que es muy importante porque estamos imaginando qué va a venir en materia de políticas públicas sobre este tema. Pero está también la escena misma. Esto que a continuación presentamos algunos fragmentos, que es una situación inesperada, una situación que no logra sortear bien Peña Nieto, que es que algo pasa con su apuntador, o con su, más que apuntador, yo presumo que él está escuchando la traducción del español al inglés que la cadena CNN pues está teniendo para que pueda comunicarse con Fareed Zakaria y Fareed Zakaria con Enrique Peña Nieto. Entiendo que habrá una traducción para que ambos puedan llevar a cabo esta conversación. Algo sucede ahí que hace que Enrique Peña Nieto esté inseguro, que tenga pausas muy largas, dramáticas pausas en la televisión que es no perra, sino perrísima. Cuando se trata de mostrar una circunstancia de esta naturaleza, se pone se resalta de una manera muy fuerte cuando alguien está atravesando por una circunstancia embarazosa en este sentido. Y bueno, los dejamos con un fragmento precisamente de esta entrevista con CNN y Fareed Zakaria y Enrique Peña Nieto. We are now in the 6th year of a drug war that President Calderon announced, in which 54,000 people have died. Now, naturally, you campaigned on policy changes, but what I'm struck by, Mr. President-elect, is the similarities. You say no treaties, no truces, no negotiations with the drug cartels. You promised to continue to fight them. You've hired the former police chief of Colombia, a country which went for a very tough strategy. So can we expect to see a continued bloody confrontation with the drug cartels? Mira, Fareed, lo que buscamos ahora en la nueva estrategia, que es un ajuste de lo que se ha venido haciendo, no es un cambio radical, es ampliar la cobertura y sobre todo el énfasis que pretendo de reducir la violencia en nuestro país. Será lo que le dé mayor soporte y aprobación social a la política en materia de seguridad pública, bajando los índices de criminalidad. Pero partiendo de algo muy importante, la plataforma que en estos años se ha logrado a partir del fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención para combatir especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Let me ask you about the last president of Mexico who came from your party. Le pregunta Ernesto sobre Zedillo. lo que dijo Ernesto Zedillo, el expresidente de Brasil, Cardoso, lo que dijo Gaviria de Colombia respecto pues al fracaso de las estrategias en general de combate al crimen organizado en la guerra contra las drogas. Y bueno, pues le está planteando el periodista estadounidense a Enrique Peña Nieto sobre su postura acerca del asunto. Y bueno, en esta postura de que claramente ha fracasado ese modelo, y le lanza la pregunta que contesta Peña Nieto en esta entrevista con CNN. Está poniendo en términos críticos la estrategia punitiva, digámoslo así, el prohibicionismo, pues llevando al terreno de la discusión que en el mundo existe sobre si hay que cambiar dramáticamente las estrategias contra el crimen organizado. Peña Nieto le contesta. Abrir un nuevo debate sobre cómo combatir el tráfico de drogas, cuáles serán los mecanismos que prueben mayor efectividad. Hoy tenemos mayor producción de drogas, mayor consumo de drogas. Es claro que lo que hemos venido haciendo en el hemisferio no ha funcionado debidamente. Personalmente no estoy en favor de la legalización de las drogas. No me convence como argumento, que me parece responde más a la frustración de sectores de la sociedad que no ven resultados. Sin embargo,
abramos un nuevo debate, una revisión en la que Estados Unidos juega un papel fundamental para hacer esta revisión. Que mostramos de una entrevista más larga que tuvo Peña Nieto con CNN. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Denise, ¿qué piensas? Pues es nuevamente, lo reitero, el tipo de comportamiento que mostró Enrique Peña Nieto en la fila en Guadalajara, que es la incapacidad para actuar en contextos de incertidumbre, la incapacidad para tener reflejos rápidos y adaptarse a circunstancias que lo colocan en un contexto de exigencia y que demuestran ciertas limitaciones intelectuales y de comportamiento político de parte de alguien que es el virtual presidente electo, que no sabe cómo responder cuando es colocado en una vitrina, cuando hay un escrutinio sobre él, cuando está en contextos que no controla cada una de las variables, y la incapacidad para responder en esos contextos de manera adecuada. Lorenzo. Bueno, aquí lo que me interesa es sobre todo el contenido, fíjate. Nos dice... En realidad yo no sé por qué se quedó ahí medio trabado, porque lo que dijo aquí ya lo había dicho antes, ya lo debía de tener de memoria. No hay ninguna otra cosa que decir, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, pero vamos a hacerlo un poquito mejor. Lo poquito mejor, no aquí, sino en otro lado, es la creación de una gendarmería. Una gendarmería que implica tener esas fuerzas en el campo, no en las zonas urbanas, sino ahora saturar algunas áreas rurales con la gendarmería. ¿Por qué tomó ese término? Pues quién sabe, pero seguramente eso ya lo han de haber discutido dentro ellos, y lo que nos están diciendo aquí es vamos a seguir lo mismo que hizo el otro, nada más que con más recursos. Ya le estamos poniendo, Carmen, muchos recursos a esto. En términos así globales, México gasta 10,000 millones de dólares anuales en todo su aparato de seguridad. Estamos gastando mucho. Quiere decir que vamos a gastar más todavía en eso. Él dice, a mí no me convence lo que dijo Cardoso y Cedillo y Gavidia. Pues yo no sé qué lo pueda convencer, pero a mí tampoco me convence que lo que a él no le convence es lo que me debe de convencer. Que nos diga las razones. No es que a mí no me convence. Yo digo que es por esto y por esto y por esto. No lo ha dicho. Lo único que ha dicho es que va a seguir con lo mismo. Bueno, pues ese fue uno de los problemas gordos de Felipe Calderón, que inició esta política y no supo cómo llevarla a cabo. Lo que le promete al país es seguir por lo mismo. Sergio, para cerrar la mesa, ¿con qué te vas? Con una acotación sobre el Nixon mexicano, que él pensaba en el Nixon que abrió relaciones con China, pero se le olvidó que Nixon fue forzado a a renunciar a la presidencia por un problema de malos manejos durante las elecciones. Creo que quienes le ayudaron a escribir ese libro no conocen bien la historia de Estados Unidos, seguramente consultaron Wikipedia y por eso se quedaron en esa parte de la historia. Segundo, un comentario sobre las marchas. Me parece fascinante, habrá que discutirlo mucho más, pero cada generación arma su agenda de acuerdo a los tiempos que corren. En el 68 el movimiento estudiantil gira en torno o en contra de la represión estatal. El pliego petitorio de 6 puntos va en torno a eso. Es solo en un transitorio que meten el tema de la transparencia del diálogo público, pero todo era en contra de la represión. En este caso, las marchas y el movimiento juvenil lo que está mostrando es el hartazgo contra la corrupción, la impunidad y los poderes fácticos. Vamos, es el primer movimiento estudiantil que se lanza abiertamente contra los poderes fácticos en México. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo en la forma, en la esencia de esta agenda,
Creo que ahora viene la parte difícil para los jóvenes, que es institucionalizar la inconformidad, construir agendas con otras fuerzas y finalmente vencer el efecto erosionador terrible del tiempo, porque en la medida que avanzan las semanas y los días, pues algunos irán cansando, y en ese sentido, movimiento que no cuaja en su agenda en algo que perdure en el tiempo, pues sí, no es lo mejor. Tengo un comentario de lo que dice Sergio. Posiblemente se puede ver de otra manera, Sergio, a ver qué te parece. Que sea cíclico, que depende, una vez que se establece, una vez que ya supieron cómo hacerle, cuando surja otro tema, ponle el del petróleo, el que van a privatizar parte de Pemex o algo así, entonces volverá a surgir. Y el movimiento puede estar yendo y viniendo como péndulo según los incentivos que le ponga el exterior. Tiene una enorme ventaja al no institucionalizarse, que no lo pueden cooptar. Esa es una defensa fantástica, porque el PRI es experto en cooptación, más que en represión, Claro. Primero que nada, los coopta. Si se institucionalizan mucho, ya me imagino cómo estarían viendo la manera de llegar ahí también y cooptarlo. El no institucionalizarse lo hace poco efectivo, pero lo defiende muchísimo. Pues ahí están todos los temas abiertos. Gracias, Denise Dresser, por estar aquí. Gracias, Sergio buen día. Aguayo, Lorenzo Meyer, Gracias gracias a a ti. los tres. Volvemos después de la pausa. Noticias MBS con Carmen Aristegui.